Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 9 en el estudio de las cartas pastorales de Pablo. Incluye las dos cartas a Timoteo y una a Tito. Oremos. Padre Dios, en este día venimos ante ti una vez más con corazones abiertos para recibir y aplicar a nuestras vidas lo que tú nos enseñas a través de las cartas de Pablo a Timoteo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos hoy en 2 de Timoteo capítulo 2. Entonces, un repaso de la última lección, 2 de Timoteo 1. Y aprendimos que tenemos que avivar el fuego de los dones para verlo funcionar. Muchos estamos emocionados al entender que tenemos dones espirituales, pero con el tiempo se van apagando y tenemos que siempre avivarlos. Hay un principio bíblico: lo que se da se tiene que poseer. En el caso de los dones, Dios nos da los dones, pero tenemos que poseerlos y ministrarlos. Y ministramos siempre con valentía y el fuego que Dios nos ha dado. Y también aprendimos que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y Pablo habla de las aflicciones del Evangelio, y no es la única vez, porque más adelante en esa misma carta va a seguir explicando esto. A todos nosotros, no nos gusta sufrir y no debemos buscar el sufrimiento. Sin embargo, la vida cristiana lo incluye. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Y otra vez, Pablo aclara que la salvación es por gracia, no por obras. Y como en los otros estudios, en estas lecciones estamos ocupando la Reina Valera Revisión 1960. Entonces entremos, 2 de Timoteo 2. Y Pablo explica cómo es el trabajo de un ministro de Dios, recordando que Timoteo era su discípulo y él lo dejó para ministrar. Entonces tiene que estar siguiendo los consejos y Pablo tiene que aconsejarlo bien en lo que tiene que hacer. Entonces, versículo 1, vamos a leer juntos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y voy a hacer unos comentarios y después sigamos. ¿Cómo se esfuerza uno? Bueno, Pablo nos dice en Efesios 6, hablando de la armadura de Dios, y voy a leerlo porque es importante. Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en el Señor. Entonces vamos a leer esa parte de Efesios 6, comenzando en versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces podemos ver que Pablo está aclarando cómo se puede esforzar. Pero vamos a seguir. 14 de Efesios 6. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces ya está la armadura, pero a la misma vez tenemos que orar siempre con perseverancia. Recuerden, hermanos, que las palabras claves para el cristiano son fe, paciencia, perseverancia. Ok, regresando a Timoteo, versículo 2. De 2 de Timoteo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Recordando de que la gran comisión es hacer discípulos. Entonces parte de su llamado, o el llamado de Timoteo, es hacer discípulos fieles que hagan otros discípulos. Es muy importante porque tenemos que pensar no solamente en ganar almas, sino en hacer discípulos para poder pasar el ministerio a las siguientes generaciones. Ok, sigamos. Versículo 3 hasta el 7. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Ok, Pablo está usando unas figuras para explicar la vida de un ministro fiel de Dios. Y una cosa que está bien claro es que hay un costo. Si usted piensa que puede servir a Dios y vivir una vida cómoda, es una mentira. Hay un costo. Por ejemplo, con el soldado. El compromiso de un soldado es, antes que nada, con su ejército, no con otras cosas. No quiere decir que uno que está en el ministerio no tenga que trabajar para ganar la vida, pero su compromiso principal es con Dios. Y yo estuve en una iglesia hace años y para iniciar una iglesia todos nosotros trabajábamos en el mundo de negocios, pero cuando el Señor indicaba que saliéramos de un lugar para otro, siempre dejábamos los trabajos para ir a trabajar para el Señor. Y en la otra ciudad teníamos que conseguir trabajo porque trabajamos para el Señor y trabajamos para ganar la vida. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que lo principal, lo primordial, es trabajar para el Señor según el llamado de uno. Hay un ejemplo en muchos de los ejércitos en el mundo. Existen grupos que se llaman operaciones especiales. Y ellos, para ser flexibles y lograr cumplir su misión, ellos no llevaban ningún exceso de equipo para ser flexible. Entonces la vida cristiana es un campo de batalla, no es un paseo, y no podemos estar cargados con muchos deseos y preocupaciones de esta vida. Por eso Jesús siempre decía que no nos preocupáramos por nada. Y otra figura que usa Pablo es el compromiso de un atleta a su deporte. Yo oigo a muchos que quieren ser atletas fuertes, pero no están dispuestos a pagar el precio. Igual que los músicos, qué bonito que toca él la guitarra, el piano, el bajo. Me gustaría tocar así, pero no están dispuestos a pagar el precio. Allá estando en Centroamérica, muchos me decían, yo quiero hablar en inglés, pero no están dispuestos a pagar el precio. Ok, sigamos. Siempre estamos hablando de las figuras.
la disciplina y compromiso de un agricultor. El campo se tiene que trabajar, no lo puede dejar solo. Dios puede proveer algo, pero tenemos que trabajar con, igual que lo que dijimos, lo que se da se tiene que poseer. Se dice que un día un turista, al ver un campo bonito y lleno de sembrado de fruto, comentó al agricultor: «Es bonito lo que Dios ha hecho aquí». Y el agricultor respondió: «Sí, pero lo hubiera visto cuando solo Dios lo tenía». Dios nos da y tenemos que trabajar. Sigamos, versículo 7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. Es un versículo muy importante. Necesitamos que el Espíritu nos revele todo, porque el llamado de cada uno de nosotros es diferente y el Espíritu tiene que revelarnos esto. Sigamos, leamos versículos 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual Pablo sufre, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Recuerda que Jesucristo sufrió como un criminal, mas la palabra de Dios no está presa. Tiene que ver mucho con las vidas de nosotros, porque igual podemos ver a Jesucristo y Él explicó en varias ocasiones, si Él sufre algo, ¿cómo es que sus discípulos no van a sufrir algo? Cuando sufrimos, la palabra de Dios no está presa. Es importante. Ok, versículo 10. Yo enfatizo mucho en los estudios las frases como así que, por tanto, de modo que, y aquí dice por tanto, porque explica, tomando en cuenta todo lo que él había hablado, por tanto eso. Por tanto, leamos, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que está o que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por tanto, todo lo soportamos. Si estamos pasando por dificultades por el Evangelio, soportamos todo. ¿Por qué? Por amor de los escogidos. Aún los que no han llegado a Cristo, aún los que nos persiguen, porque siempre con la vida ellos tienen la oportunidad de recibir a Jesucristo. Por eso Pablo está diciendo, por tanto, todo lo que había comentado, todo lo soportamos por amor de los escogidos. 11, 12 y 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Palabra fiel son 4 cosas. Si somos muertos, viviremos. Si sufrimos, reinaremos. Si lo negamos, también nos va a negar. Si somos infieles, Él permanece fiel. 4 cosas. Él no puede negarse no se puede negar a sí mismo. Bueno, sigamos recordando que Pablo está tratando del discípulo Timoteo y los discípulos que Timoteo va a hacer. Entonces sigue en ese mismo rumbo, versículos 14, 15 y 16. Recuérdales esto, a los discípulos, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes,
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Son consejos para el obrero aprobado. Hay que evitar contiendas que para nada aprovechan, sino perjudican los oyentes. Es importantísimo, especialmente las contiendas públicas, porque nunca sabemos o vamos a saber los resultados de lo que hacemos en público, y es costoso. A mí me cuesta cuando oigo algo que no es correcto. Quiero meterme en la pelea, pero para nada sirve. Lo que yo entro ahora, siendo ya viejo, estoy viendo si una persona está abierta o no. Y podemos confrontarlos con el Evangelio, pero no entrar en contiendas. Hay que evitar vanas palabrerías, y no hay más que decir. Y también tenemos que usar correctamente la palabra de Dios, no distorsionando para propósitos personales. No sé cuántas veces he escuchado a un ministro como torcer la palabra para concordar con su doctrina personal. El obrero de Dios no hace esto. Un comentario aparte. Uno de los descubrimientos más importantes es que la Biblia es un conjunto integral, bien organizado, con un solo mensaje. Por eso, tenemos que estudiar la Biblia en su totalidad y no solamente en partes. No podemos hacer una doctrina de un versículo que nos gusta. Tenemos que estudiar lo que dice toda la Biblia. Eso es importante también. Bueno, sigamos. 17 y 18. Escuchen. Y su palabra, hablando de los que quieren pelear, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se despiaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos, hablando de la resurrección final. Entonces, él da un ejemplo de dos personas, unos que trastornan la fe con su mala interpretación de las Escrituras y tal vez por no estudiar bien. Qué feo que el nombre de uno aparezca en la lista de los que engañan a la gente. Esos hombres tienen sus nombres grabados en la Biblia, pero no para el bien. Dice que carcomer como gangrena, una ilustración clara. Comienza afectando una parte y se extiende a todo el cuerpo. Ok, a ver hasta dónde llegamos. Versículo 19. Pero se relaciona con lo que acabamos de leer. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los que son suyos. Este sello que aparece, este sello es una marca de posesión, de seguridad y propiedad. El sello se ve en Efesios cuando los que están en Cristo son sellados por el Espíritu Santo, y también en Apocalipsis.
antes de que aparezca la marca de la bestia, los que pertenecen a Cristo son sellados con el Espíritu. Por eso no van a caer en la trampa del anticristo. Y dice, por eso, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hay muchos textos que hablan de esto, no voy a leerlos, pero voy a dejarlos en las notas. Salmo 6, Proverbios 16, Mateo 7, Lucas 13. Bueno, a ver. Vamos a terminar el capítulo. Tal vez sea un poco más larga la lección. Versículos 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honras, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La casa de Dios se forma de muchos tipos de vasijas, y Dios usa a todos para su gloria. Aún los viles. Hay muchos ejemplos en la Biblia. El faraón fue usado por Dios. Muchos reyes. Amán en el libro de Esther. Y hasta Saulo, hasta que se convirtió, y Saúl en el Antiguo Testamento. Pero para que un recipiente sea útil y con su recompensa debe estar limpio. ¿Y cómo nos limpiamos? Nosotros compartimos con nuestros alumnos el versículo que llamamos la lavadora de Dios, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y siempre les explico a los chicos de que tenemos que confesar el pecado, no explicar, no justificar, y Él nos limpia de nuestros pecados y de toda maldad. Así podemos estar dispuestos para toda buena obra. Ok, versículo 22 de 2 de Timoteo 2. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay pasiones juveniles, y recuerdan que Timoteo es joven. José, en el libro de Génesis, tuvo que huir las pasiones juveniles con la esposa de Potifar, y Pablo está dando consejos, si no, va a tener problemas. Al huir uno puede seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Ok, 23 y 24. Y vamos a terminar este capítulo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. No debemos entrar en discusiones con cosas necias que solo fomentan conflictos. ¿Cómo sé yo que es algo necio? Porque está fomentando conflictos. En vez de esto hay que ser amable y no contencioso. El siervo del Señor es así porque un siervo de Dios no tiene su propia voluntad, sino está bajo la voluntad de su amo. Esto me ha costado mucho, porque yo quiero siempre defender mi doctrina, etc. Pero he aprendido, aún con personas que están bajo otra religión, tenemos que ser gente amable, con paciencia y amabilidad. Ok, concluyendo, 25-26. Que con mansedumbre corrija,
corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a él. Entonces, todo este comportamiento sabio del siervo de Dios sirve para que Dios tenga la oportunidad para conceder a esa gente el arrepentimiento para escapar el lazo del diablo. Cuando yo insisto en un diálogo contencioso, el diablo tiende su lazo y me usa a mí para hacer esto. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día. Gracias por los consejos no solamente para Timoteo, sino para todos nosotros, los cuales queremos servirte a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.